¿Qué es lo que pasa por la mente cuando la opresión se ha convertido en el día a día? Esa es la pregunta, la gran pregunta que Frantz Fanon se atrevió a explorar en su obra fundamental, Piel negra, máscaras blancas. A través de sus páginas vamos a adentrarnos en la psicología del colonialismo y vais a ver que su impacto es mucho más profundo y duradero de lo que parece. Y fijaos, empezamos este análisis no con una respuesta, sino con esta súplica que el propio Fanon escribe al final de su libro. Esta frase ya nos marca el tono de todo el recorrido, va a ser un viaje de interrogación constante. Porque para Fanon, el simple hecho de preguntar ya era la herramienta esencial para la liberación. Es que para entender de verdad las ideas de Fanon, primero hay que entender al hombre, claro, y sobre todo los tiempos increíblemente turbulentos que le tocaron vivir. La vida y la obra de Fanon se forjaron literalmente en el fuego de la descolonización. Fue un periodo en el que todo el orden mundial se estaba poniendo patas arriba. Su trayectoria personal y su pensamiento son, por tanto, inseparables de todas esas luchas. Y aquí Fanon nos presenta una idea que lo cambia todo. Argumentaba que para entender esas máscaras, para entender esa alienación, no basta con mirar la psicología de una persona. Se queda corto. Hay que levantar la vista y mirar la estructura social y económica que las crea. A este concepto él lo llamó sociogenia. Ahora bien, lo más interesante de Fanon es que no era ningún dogmático. Para nada. De hecho, toda su obra se enfrenta a tres dilemas profundísimos, muy complejos, que, como vamos a ver, siguen siendo increíblemente relevantes hoy en día. El primer gran dilema, la violencia. ¿Es una herramienta necesaria, casi inevitable para liberarse, o es un camino muy peligroso que puede acabar creando nuevas tiranías? Fanon no se casa con una respuesta fácil, sino que explora las dos caras de la moneda. Esta frase es potentísima, ¿eh? Resume muy bien su idea de que para el sujeto colonizado, confrontar al colonizador en su propio terreno, el de la fuerza, era un acto que lo transformaba por dentro, que le devolvía la humanidad que le habían quitado. Pasamos al segundo dilema, el de la identidad. A ver, reafirmar una identidad cultural propia, como la negritud, ¿es un acto de desafío fundamental o es sin querer caer en la misma trampa racial que impuso el colonialismo? Fanon veía que el primer paso era necesario, pero alertaba de que no podía ser el destino final. Y, por último, el tercer dilema, donde Fanon le da una vuelta de tuerca al marxismo más clásico. Para él, en las colonias, la clase obrera de las ciudades a menudo ya estaba, digamos, algo integrada en el sistema. Así que desplazó el foco revolucionario hacia los más marginados de entre los marginados, el campesinado y el llamado lumpenproletariado. ¿Por qué? Porque ellos no tenían absolutamente nada que perder. Vale, todos estos dilemas pueden sonar un poco abstractos, pues vamos a bajarlos a tierra con uno de los análisis más potentes y lúcidos de Fanon, la conexión entre el lenguaje y la identidad. Para Fanon, y esto es clave, el lenguaje nunca es neutral. Es el vehículo principal a través del cual se impone el mundo del colonizador, con todas sus jerarquías y sus valores. Y mirad, este es un ejemplo perfecto de lo que hablamos. La propia elección de palabras para nombrar a las personas ya llevaba todo el peso de la historia, de la opresión. Moldeaba la percepción, pero también la realidad de quien era nombrado así. Lo que Fanon nos describe aquí es un viaje psicológico, y es un viaje realmente doloroso. La persona colonizada aprende a avergonzarse de su propia lengua, a verla como algo inferior y a considerar la lengua del colonizador como la única llave para ser aceptado, para ser considerado, en fin, un ser humano pleno. Bien, hemos visto la parte psicológica, la del individuo, pero ahora tenemos que abrir el plano, porque lo que Fanon diagnostica en la mente de una persona es, en realidad, la pieza de un puzzle mucho más grande, la pieza de un sistema global que pensadores como Samir Amin han analizado a fondo. Y esto es importantísimo, no estamos hablando de algo que pasó en la época de las colonias y ya está. No. Según esta teoría, la desposesión es un motor que sigue funcionando hoy en día, una característica permanente de la economía global. Aquí Amin nos ayuda a ver que hay como dos tipos de colonialismo. Uno es el externo, el clásico, un poder extranjero que gobierna a distancia. Pero luego hay otra forma mucho más sutil y quizá más duradera, el colonialismo interno. Es cuando las estructuras de explotación se construyen dentro del mismo país, como una colonia interior. Y este modelo de colonialismo interno lo vemos en un montón de sitios, aunque parezcan muy distintos. Desde la relación entre el norte industrial y el sur esclavista de Estados Unidos, hasta el apartheid en Sudáfrica o el dominio de las élites criollas en América Latina. En todos se repite ese patrón de explotación dentro de las mismas fronteras. La conclusión es demoledora, la verdad. Según esta visión, el sistema no está diseñado para que todos los países se desarrollen y lleguen al mismo nivel. Al contrario, su propia lógica necesita que haya un centro rico y una periferia empobrecida para poder funcionar.
El ponerse al día es, por tanto, imposible. Bueno, y ahora sí, atando todos los cabos, vemos cómo el trabajo de Fanon nos da un diagnóstico que sigue siendo brutalmente certero. Un diagnóstico de un sistema que opera a la vez sobre el mundo entero y sobre lo más íntimo de nuestra mente. Porque al final, el gran objetivo de Fanon no era solo cambiar las banderas o los gobiernos, iba mucho más allá. Buscaba una liberación psicológica, una emancipación de esa sensación de inferioridad que el colonialismo había metido hasta los huesos. Las máscaras blancas son la cicatriz visible de esa herida. Son un mecanismo de defensa, un intento desesperado por obtener el reconocimiento y la humanidad que el sistema, por su propia estructura, les niega. Y ahí está la genialidad y la tremenda actualidad de Fanon, que lees algo escrito en los años 50 y te está hablando directamente de cosas que vemos hoy, de desigualdades y alienaciones que siguen muy presentes. Nos obliga a preguntarnos qué máscaras existen hoy y por qué. Fanon nos dejó el diagnóstico y es un diagnóstico de una lucidez increíble. Pero la receta, la cura, esa nos toca descubrirla a nosotros. Y con esa pregunta, una pregunta vital que nos obliga a mirar a nuestro alrededor, pero también hacia adentro, terminamos este análisis.